buenas noches a todos. Estamos aquí desde Panamá Coworking Center de Host en Panamá y con el IESA, con el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable, correcto, Así del es. IESA. Invitamos a Juan David Liscano, que nos va a hablar sobre construcción, sostenibilidad y financiamiento. Y como dice allí, aprendiendo del modelo colombiano. Juan David tiene gran experiencia pues, en estos temas y hemos querido traer esto a colación en estos momentos porque se nos avecinan tiempos difíciles en los años venideros con nuevas regulaciones, nuevos retos, mucho desconocimiento, empezando por nosotros que conocemos poco del tema y que a pesar de que Johan y yo tenemos creo que 20 años trabajando en esto o quizás más, y todo está cambiando tan rápido y es difícil mantenerse al día de todos los cambios que nos vienen y las regulaciones que nos vienen, que se nos van a hacer dificultosas para seguir nuestro trabajo en el área de construcción. Por eso lo hemos llevado un poco hacia el área de construcción. Así que yo creo que sin más, dejo que Aileen Gracias. nos presente más en detalle lo que vamos a hablar. Gracias, Paul. Bueno, sí, la verdad, muy contentos de estar hoy reunidos, cerrando el año con este tema tan interesante por los retos que nos plantea, pero también por las grandes oportunidades que vemos, ¿no? El sector de la construcción es responsable bueno, una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, si mal no recuerdo, alrededor de los 39, 40% más o menos de las emisiones globales, y lo cual nos da un dato importante, ¿no? Entiendo y seguramente Juan David nos podrá explicar un poco mejor la razón de dónde provienen todas estas emisiones, pero entiendo que están asociados pues a los materiales que se usan, que son, digamos, el proceso de elaboración de estos materiales son intensivos en el uso de energía, al igual que, bueno, el proceso de construcción. Entonces, la verdad que hablar de una transición en el sector de construcción no es tarea fácil, pero sin duda es posible y por eso estamos el día de hoy acá para un poco explorar las oportunidades y las experiencias, digamos, de otros países que han avanzado en el tema, porque sin duda pareciera que el camino para iniciar esa transición implica la coordinación de varios actores, ¿verdad? Y que sucedan al mismo tiempo varios elementos, ¿no? No solamente implica pues el cambio en las preferencias del consumidor, sino también es necesario que haya adecuadas políticas públicas, que haya también un adecuado financiamiento. Entonces esto requiere realmente de una colaboración, y creo que Colombia es un caso de éxito justamente de esta interacción, ¿no? Entre distintos actores que han dicho, bueno, esta es la ruta y hacia allá avanzamos. Así que, Johan, no sé, tú no, tuviste la visión de poder introducir el tema y de contactarnos, presentarnos a Juan David. ¿Qué tal si nos presentas a Juan David y lo que hace de pronto allí en el Consejo de Construcción Sostenible en Colombia? Bueno, gracias a ustedes. Esto ha sido una afortunada coincidencia de talentos, ¿no? Porque, como bien dijo Paul, nosotros tenemos toda la vida trabajando juntos y tenemos casualmente mucho tiempo, por diferentes razones, trabajando el tema de construcción sostenible, ¿no? Hemos visto de todo, ¿no? Y tomando un poco tu planteamiento, Eileen, dice el tema de sostenibilidad, si bien la parte ambiental es importantísima, ahora se está tomando en cuenta el aspecto social, cómo se insertan las construcciones, cómo interactúan con las comunidades, con los beneficios que hacen, y eso tiene que estar de alguna manera pues coordinado con el aspecto económico. Entonces, la construcción hoy en día es un cuero seco, uno la pasa por aquí, se levanta por allá, por eso es que hay un movimiento que casi que es de bola de nieve de todos los organismos de financiamiento, que es un poco lo que vamos a conversar hoy, a que la construcción
tenga en cuenta esos tres pilares que ahorita se le está poniendo el nombre de políticas ESG. Juan David nos hablará mejor de eso, ¿no? Vuelvo y repito que esto ha sido una afortunada coincidencia. Yo tengo mucho tiempo trabajando el tema. Los consejos de construcción sostenible empezaron a surgir alrededor del año 2005, 2006, 2007 como consecuencia de una iniciativa del US Green Building Council. Y nosotros pues estábamos bregando en Venezuela tratando de echar eso adelante. Bueno, sabemos que tenemos el viento en contra, ha sido bien difícil, ¿no? Allá. Y vimos el caso de Colombia y vimos, pues, la verdad es que no te escondo que lo vemos con envidia, pero con admiración también, el caso exitoso de ellos, ¿no? Tuve la gran suerte de estar en Colombia ahorita hace unos meses por cosas personales. Y pues levanté el teléfono y llamé al consejo y me atendieron buenísimo. Entonces Juan David me citó, nos sentamos a hablar una tarde completa, surgió el tema SG, qué es lo que está pasando en Colombia, cuál es el camino que se está recorriendo. Yo decía, mira, ustedes están viendo lo que nosotros necesitamos ver, ustedes están 2 o 3 pasos adelante del resto de la región. Por eso me pareció, invité a David que si nos podía dar una charla, afortunadamente aceptó y por eso estamos hoy sentados aquí. Ojalá este sea el primero de muchas conversaciones, pero aquí lo que viene es un tema, estamos a las puertas de cambios importantes, cambios necesarios, cambios que nos van a obligar por fin a plantearnos la manera en cómo desarrollamos y construimos y también cómo manejamos el inventario existente de inmuebles, que también hay casos que son sostenibles y no los reconocen. Entonces, quisiera pues agradecerle otra vez a Liesa, por supuesto, a Paul por creer en esto y por supuesto Juan David por tenernos la paciencia de participar con nosotros y compartir pues las experiencias que han tenido allá en Colombia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Eileen, Joan, Paul, y esa por la invitación. Sin duda alguna, pues para mí es todo un honor estar aquí presente. Nos encanta desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pues compartir también todas estas buenas experiencias, ¿no? No ha sido un camino, por así decirlo, de rosas, ¿no? También hemos tenido, pues, barreras, ¿no? Bastantes retos importantes que superar, pero realmente, digamos que todo ha sido muy satisfactorio ver cómo estamos a hoy, 2024, en lo que respecta a este tema de construcción sostenible y en específico, pues, lo relacionado con financiamiento. Antes de empezar, y quiero retomar igual, después de esta siguiente diapositiva, unos mensajes de lo que nos decían pues Paul, Joan y Eileen, que van pues muy en línea con lo que pues vengo a presentarles el día de hoy. Entonces, antes de iniciar, contarles muy brevemente qué es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Joan ya pues nos contó de manera pues muy general, ¿no? El consejo, digamos, es una red de empresas de la cadena de valor de la construcción, en este caso, pues de Colombia. Actualmente somos más de 180 miembros activos, es decir, 180 empresas que trabajan para que el entorno construido nuevo, perdón, el entorno construido existente y ese entorno nuevo transite hacia la sostenibilidad. ¿Listo? Eso lo hacemos pues a través de nuestros miembros y a través de un equipo especializado del cual pues pertenezco desde hace ya más de 7 años y lo hacemos pues a través de distintos trabajos que realizamos pues en el día a día, ¿no? Uno es pues todo el tema de articulación, concientización y desarrollo de capacidades, ¿no? Que es básicamente pues este tipo de espacios en el que estamos el día de hoy reunidos, la construcción de conocimiento y herramientas y por último el desarrollo técnico y el avance de la política pública y el financiamiento. ¿Listo? Acá pues tenemos, digamos, un mapa de dónde están presentes nuestros miembros, que es donde tenemos pues los colores verdes oscuro y verde claro. Entonces vemos que tenemos afortunadamente una presencia en gran parte del territorio nacional. Claramente pues es un tema a seguir pues trabajándole, pero pues gracias a todo este trabajo y a todo este relacionamiento que hemos tenido con estas empresas, es que hemos logrado pues lo que les voy a contar el día de hoy. Bueno. Entonces, iniciemos con esta diapositiva de por qué es importante la construcción sostenible. Sé que hay muchas personas como Paul, Joan y Eileen que pues han venido, digamos, trabajando en estos temas desde hace mucho, pero
Seguramente muchos de los que están conectados hasta ahora puede ser un primer acercamiento. Es contarles por qué es importante este tema y por qué nos reunimos a hablarlo el día de hoy y también relacionado efectivamente con el tema de financiamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de construcción sostenible y por qué es importante, lo podemos resumir en estos 6 argumentos que vemos aquí en pantalla. Entonces, primero, porque la construcción sostenible aporta a las metas globales de cambio climático. ¿Listo? Eileen nos hablaba de que el sector de la construcción efectivamente tiene un rol muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. En promedio en el mundo es responsable del 40%. En Colombia, el sector es responsable aproximadamente de un 30-31%, que sin duda alguna cuando uno mira pues la distribución con otros sectores, pues efectivamente tener casi una tercera parte, ¿no? del 100%, pues digamos que es muy relevante el por qué como sector debemos estar comprometidos con este tema. Y para complementar lo que Eileen también nos comentaba, es importante porque desde el sector edificación, nosotros debemos tener en cuenta tanto el carbono embebido en materiales, que es ese carbono que viene ya, digamos, de todo el proceso de producción de un material, como el carbono operacional. ¿Listo? Entonces, el carbono operacional lo tenemos en cuenta cuando es una edificación ya existente, ¿cierto? Que es lo que ya tenemos construido. Y el carbono embebido es cuando estamos pensando, pues, en esas edificaciones nuevas. Bienestar y productividad para usuarios finales y comunidades. Está demostrado que la construcción sostenible genera bienestar a ese futuro habitante de la vivienda, a ese trabajador que va a estar en una edificación sostenible, a ese paciente que va a estar unos días hospitalizados en una edificación, etcétera, etcétera. Si son edificaciones sostenibles, van a traer consigo pues unos beneficios accesorios. Resiliencia y adaptación, tema muy importante que ha venido teniendo pues una mayor importancia, mayor relevancia en los últimos años. Cómo desde mi edificación, cómo desde mi modelo de ciudad puedo efectivamente adaptarme a esos efectos del cambio climático que ya estamos viviendo hoy en día. Cómo cuando yo pienso en el diseño de mi edificación puedo estar ya preparado a inundaciones, a derrumbes, a cortes de energía, de agua, ¿no? Bueno, tantas otras, digamos, factores que pueden ser naturales o no, que pueden efectivamente, pues, incidir en mi edificación o en mi urbanismo. Rentabilidad para inversionistas, tema del que vamos a hablar hoy principalmente. ¿Listo? Es importante porque la construcción sostenible también significa rentabilidad. ¿Listo? En Colombia hemos hecho pues un trabajo muy importante de poder derribar ese mito, y yo lo llamo mito, de que la construcción sostenible es más costosa. ¿Listo? Muchos constructores, desarrolladores, fabricantes de materiales, bueno, dependiendo del actor de la cadena de valor, a veces se frena o es renuente al tema porque dice, no, es que eso me va a salir más caro. Cuando uno se sienta, revisa el ejercicio, tiene en cuenta claramente los temas de operación, la relación con los stakeholders, en el caso de Colombia, como ya veremos, la normativa existente, las oportunidades de financiamiento existente, etcétera, etcétera. La mayoría de proyectos nos terminan diciendo, oiga, mi proyecto me terminó saliendo más económico a que si yo lo hubiera pensado sin nada de sostenibilidad. ¿Listo? Claramente para llegar a este momento hay un camino importante que recorrer, que de eso se trata pues también lo que les contaré el día de hoy. Cumplimiento de estrategias de sostenibilidad organizacionales. Joan nos comentaba hace un momento de los criterios ESG o ASG en español, que significan criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo. ¿Listo? Muchas organizaciones en el mundo, incluidas pues una parte importante acá en el país, están empezando ya a integrar sus operaciones, sus políticas de contratación, sus políticas de construcción, de fabricación, etcétera, con estos criterios ASG. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa operación, toda esa contratación, todo ese trato en las juntas directivas, en el relacionamiento con los stakeholders, etcétera, etcétera, debe estar permeado por unos criterios ambientales, sociales y de gobernanza o buen gobierno corporativo. ¿Listo? Y la construcción sostenible, pues efectivamente le aporta a eso. ¿Por qué? Porque si yo como proyecto, perdón, como constructora, por ejemplo, digo,
que el 100% o el 50% o hasta ahora estoy empezando, todos empezamos de alguna forma, ¿no? Estoy apostándole a la construcción sostenible, pues efectivamente estoy chequeando que estoy alineado pues con estos criterios ESG. Ya veremos pues también más adelante cómo estamos en este momento en esos temas de normativa. Y finalmente, porque la construcción sostenible permite que mis proyectos estén alineados con el marco normativo y regulatorio, en este caso pues de Colombia. ¿Listo? Entonces, si yo construyo sostenible, voy a estar directamente cumpliendo con una normativa que tengo pues de carácter obligatorio también acá en el país. Entonces, quería iniciar con esta diapositiva tomando pues también esos puntos que nos contaban Joan y Eileen y quiero empezar con lo que nos decía Paul en un momento, ¿no? Que estamos en un momento de grandes cambios. Seguramente lo que yo les cuente hoy, día cada 6 meses, vamos a tener cosas nuevas, pero pues lo importante es empezar, ¿no? Tomar estos casos de ejemplo. Nos ha pasado con varios países en la región que nos llaman, como lo que nos contó Joan cuando estuvo de visita aquí en Colombia, y lo que queremos es replicar, ¿no? Contar, replicar, que ustedes también vean qué les puede servir de esto y que como región podamos seguir siendo pues un referente en estos temas de construcción sostenible. Entonces vamos a dividir la presentación en dos partes, una referente con los temas normativos, cómo ha venido siendo el tema en Colombia y claramente pues lo referente con financiamiento. Ambos tienen mucho que ver, ¿listo? Porque hay mucho tema desde la política pública que ha, digamos, servido como habilitante del financiamiento de la construcción sostenible. En esta diapositiva no me detengo mucho, simplemente decirles porque muy seguramente en varios de los países que están acá presentes se han, digamos, evidenciado que los gobiernos nacionales desde años atrás pues se han venido comprometiendo, y perdón la redundancia, a distintos compromisos relacionados con cambio climático. ¿Listo? En Colombia, digamos, somos uno de los países que nos comprometimos a 2030 a una meta que actualizamos en 2020, que es reducir en un 51% las emisiones proyectadas a 2030. Y aquí hay algo muy interesante que precisamente en una mesa que estuve hace poco con otros 5 países de distintos continentes, y es que de todos estos compromisos a 2030, solo 11 países en el mundo integraron una meta que explícitamente se llamara construcción sostenible o que tuviera que ver con construcción sostenible. Y al revisar cuáles eran, pues yo ya conocía el caso de Colombia, pero pues me di cuenta que Colombia es solo uno de los 11 de los más de 150 que incluyó una meta relacionada con ese tema. Entonces, pues ahí es que uno, digamos, claramente sigue aterrizando el tema y va dándose aún más cuenta que, pues, evidentemente se han venido haciendo unas cosas muy buenas, tanto como país como a nivel región. Asimismo, como para resumir esta diapositiva, en Colombia, en el año 2022, se lanzó por parte del Gobierno Nacional, con el liderazgo técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, la hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono. ¿Listo? Fuimos el primer país en la región que expidió una hoja de ruta en este sentido, que básicamente lo que nos dice es que tenemos una política pública que establece unas metas como sector, no solo a 2030, sino que la misma hoja de ruta nos establece unas metas a 2040 y a 2050. Entonces, lo que se pretende con este tipo de documentos y los demás que vemos aquí en pantalla es que no solo el gobierno nacional y los gobiernos locales estén alineados, sino también el sector privado. Porque como bien lo decía Eileen en su introducción, pues se requiere es una articulación de los distintos actores. ¿Listo? Todos debemos efectivamente remar hacia el mismo lado. Claramente algunos, digamos, irán más avanzados que otros, ¿no? Son las tendencias también en este tipo de temas, pero pues la idea es que todos de alguna forma pues tengamos una incidencia. ¿Qué impulsa la transición sostenible qué impulsa la transición hacia la construcción sostenible? Aquí muy brevemente decirles que, como ya les comenté, tenemos 4 movilizadores, de los cuales hoy voy a hablar específicamente de política pública, sector financiero y asegurador. Sin embargo, y hemos identificado otros 2 movilizadores, uno que son los sistemas de certificación en construcción sostenible, que nos permiten o son la llave de entrada, por así decirlo, a muchos de estos beneficios. Y también el tema relacionado con usuarios y ASG, que ya les comenté pues también hace 2 diapositivas.
¿Qué tenemos en Colombia? Ya para, digamos, ir cerrando este tema de normativa y entrar al de financiamiento, que como les digo, pues tiene una relación. Tenemos un marco normativo nacional. Cuando yo hablo nacional puede pues, resultar muy lógico, pero pues se refiere a que aplica en todo el territorio. ¿Listo? Colombiano. Entonces tenemos una regulación que es normativa de carácter obligatorio y unos incentivos. ¿Listo? En regulación tenemos la resolución 549 del 2015, que lo que exige es que todas las edificaciones nuevas que se construyan en Colombia deben cumplir unos mínimos de ahorro de agua y energía. ¿Listo? Eso pues en 2015 fue un hito muy grande, ¿no? Porque pues realmente digamos que pensábamos que estábamos muy lejos en ese momento, pero fue digamos una importante noticia y ha sido algo que se ha venido trabajando. Al momento, esta resolución se encuentra en proceso de actualización para también ajustar un poco, digamos, esos ahorros que estaban en 2015, pues ya seguramente van a ser muy distintos a los que en este momento, 2024-2025, pues son exigibles. Y otras resoluciones relacionadas con la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición. Por otro lado, tenemos los incentivos, que esto preciso lo hablaba con Joan cuando tuvimos acá el encuentro en Colombia. Actualmente tenemos unos incentivos que son incentivos tributarios, ¿sí? Que es relacionados con impuestos a inversiones que yo realice en mi proyecto. ¿Listo? Y voy a seguir a la siguiente diapositiva para hacerme explicar mejor. Entonces, si yo realizo inversiones relacionadas con servicios, elementos que le aporten a la eficiencia energética de mi proyecto, yo puedo acceder a estos cuatro incentivos que vemos aquí en pantalla. ¿Listo? Puedo acceder a uno, o puedo acceder a dos, o puedo acceder a los cuatro. Eso depende efectivamente, pues, de lo que a mi empresa, pues, le convenga. ¿Listo? El que más se usa es el tema de exclusión de IVA. Exclusión de IVA, pues, es el impuesto de valor agregado sobre las ventas, que es básicamente un impuesto del 19% que en Colombia se paga por cada compraventa que yo realice. Entonces, por poner un ejemplo, dentro de esta resolución están incluidos los ascensores eficientes. Bueno, entonces si yo dentro de mi proyecto voy a implementar 8 ascensores y el costo de esos 8 ascensores son, no sé, 500 millones de pesos, ¿sí? Entonces yo de esos 500 millones de pesos no pagaría el 19%. ¿Listo? Ahí estamos hablando de, y bueno, mis matemáticas no son las mejores, pero podríamos estar hablando de unos 90, 80 millones de pesos que me estoy ahorrando aproximadamente. ¿Listo? Hemos visto proyectos que realizan inversiones de 2.500 millones de pesos. Esos 2.500 millones de pesos aproximadamente son 500.000 dólares, como para ubicarnos un poco en los rangos, y de esos 2.500 millones de pesos se están ahorrando 490 millones. Entonces, digamos que eso ha logrado movilizar mucho pues, los proyectos de construcción. Y en el marco normativo local tenemos también unas regulaciones y unos incentivos. ¿Listo? Cuando yo hablo de local, me refiero a la autonomía que tienen algunas ciudades en el país para legislar respecto a temas referentes, en este caso, a construcción sostenible. Entonces tenemos tres casos muy interesantes que son Bogotá, Envigado y Cali. Bogotá y Cali, dos de las ciudades principales de Colombia. Envigado pues ya es una ciudad, digamos, de un nivel mucho más pequeño, por así decirlo, pero que han venido legislando en torno a temas de construcción sostenible y generando pues incentivos, en este caso ya urbanísticos. Por poner un ejemplo, si yo declaro que mi edificación va a ser sostenible por medio de un sistema de certificación, y el plan de ordenamiento territorial, es decir, el instrumento de planificación, me dice que yo solo puedo construir hasta 8 pisos de altura. Si yo digo que mi edificio va a ser sostenible, ya no van a ser, perdón, 8 pisos, sino 10. ¿Listo? Eso efectivamente, pues, termina siendo un beneficio económico muy importante para los proyectos. Bueno, acá ya cierro la parte de política pública, es lo que les comentaba de la hoja de ruta nacional y de los distintos plazos que tenemos a 2030, 2040 y 2050. Como lo comentaba, complementándolo de Lean, tanto edificaciones nuevas, que es donde vemos el carbono embebido, como en edificaciones existentes, que es donde entramos a revisar el carbono operacional. ¿Listo?
Respecto al financiamiento, que es, pues, digamos, la segunda parte de esta conversación. Si bien Colombia no ha sido el país que más ha recibido financiamiento respecto a temas climáticos, como podemos ver aquí en pantalla, estamos ubicados en el puesto número 7, sí ha sido el país que de ese financiamiento ha usado esos recursos más que otros países para construcción sostenible, como lo vemos aquí en pantalla. Entonces, de ese 100% de los recursos de financiamiento climático que ha recibido el país, ya sea a nivel gobierno o a nivel privado, el 21,7% ha ido dedicado al sector edificios, ¿listo? O al sector construcción. En otros países de la región, como, bueno, Chile, Perú, Brasil, México, Panamá, etcétera, el sector construcción no aparece ni en el top 5 de los sectores a los cuales va dirigido ese financiamiento. Entonces, cuando uno encuentra que en Colombia el número 2 es edificios, después de energías renovables, que energías renovables es el primero en la mayoría, pues es que uno entiende por qué Colombia pues ha sido un modelo o un caso de éxito en estos temas. ¿Listo? Porque además, digamos, de todo el tema de política pública que se ha venido generando, también ha tenido, digamos, desde el ámbito de financiamiento climático, pues una importancia bastante grande. Acá simplemente decirles cómo ha sido, cuáles han sido esos tipos, digamos, de emisores que han recibido ese financiamiento. Tenemos emisores soberanos, que es básicamente el gobierno, empresas no financieras, que esos han destinado los recursos únicamente a temas de energía, empresas financieras, que es de lo que les voy a hablar ya en un momento, y banca de desarrollo. ¿Listo? Empresas financieras y banca de desarrollo han tenido un rol muy importante en la movilización de la construcción sostenible en el país. Ya les mostraré por qué. Asimismo, y relacionándolo al tema de política pública, el país también ha emitido algunos elementos normativos o algunas herramientas normativas relacionadas con financiamiento a la construcción sostenible. Tenemos algo que se llama el Protocolo Verde, que es un protocolo en el cual se reunieron, digamos, los bancos del país en el año 2000, esto fue como 2015 aproximadamente, y dijeron, queremos que de ahora en adelante, con Meta 2030, todos los bancos del país tengan pues algún tipo de portafolio relacionado con sostenibilidad. ¿Listo? Ya sea energías renovables, construcción sostenible, temas relacionados con agua, con biodiversidad, bueno, etcétera, etcétera. Asimismo, en el año 2020, el gobierno nacional emitió que en esto también, ustedes dirán, pero este solo habla de que en esto Colombia es el número uno, bla, 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 pero en esto Colombia pues también fue el primer país en la región en emitir una guía de buenas prácticas para la emisión de bonos verdes en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en Colombia alguna entidad o alguna empresa emitía un bono verde, lo hacía teniendo en cuenta guías o manuales europeos o estadounidenses o bueno, digamos de otros contextos distintos. Colombia en el año 2020 adoptó una guía de buenas prácticas, claramente basándose en esos buenos ejemplos, pero pues ya aterrizado, ¿no? Mucho más a un lenguaje y a un contexto como país. Y por último, para unirlo a la siguiente diapositiva, tenemos la taxonomía verde de Colombia. ¿Listo? Creo que en este momento ya Perú y México tienen su taxonomía. Creo que Perú, estoy casi seguro que sí, pero pues también Colombia, digamos que abrió ese camino. ¿Listo? En el año 2022. Una taxonomía verde es un documento de política pública donde se me dice cuáles son esas actividades o bienes, servicios que me permiten decir que a través de ellos estoy cumpliendo con los objetivos ambientales que tenemos como país. Y ahí claramente hay todo un anexo relacionado con construcción y que está alineado con construcción sostenible. ¿Listo? La existencia de esa taxonomía verde ha abierto la posibilidad de que, desde antes de la taxonomía ya habían varios bancos que lo habían hecho, ¿listo? Pero una vez tenemos la taxonomía, pues se abrió la posibilidad de que todos los demás bancos, desde una manera de exigencia, entiendan que su operación y los servicios financieros que están ofreciendo tienen que estar alineados con los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Listo?
En Colombia, como vemos aquí en pantalla, tenemos 6 bancos comerciales que ofrecen al mercado líneas de crédito verde, en su mayoría tanto para el constructor como para el comprador de vivienda. ¿Listo? Esto ha sido un movilizador importantísimo y un habilitante grandísimo para que la construcción sostenible en Colombia crezca. ¿Listo? ¿En qué consisten estos créditos? Básicamente es una disminución en la tasa de interés tanto del constructor como la que va a tener el comprador de la vivienda. ¿Listo? Que eso en últimas pues se traduce en dinero. Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés de crédito tradicional constructor es del 13%, si mi proyecto va a ser de construcción sostenible, ya no va a ser del 13, sino del 12. Y eso claramente pues se refleja en millones de pesos colombianos, ¿listo? O en miles de pesos, o en miles de dólares o millones de dólares, dependiendo pues del tamaño del proyecto que se pretenda financiar, ¿listo? Entonces tenemos estos 6 bancos con presencia en el país. Todas las líneas, digamos, son muy similares, ¿no? La mayoría, digamos que el beneficio, por así decirlo, a mostrar es la disminución en la tasa, pero los bancos también han logrado unirlo a otro tipo de beneficios. Entonces, ya sea acompañamiento técnico, que lo hacen en muchos casos, por ejemplo, a través de nosotros o a través de algún consultor externo. eh, También ofrecen asesorías, por ejemplo, aparte de la tasa, le ofrecen asesoría al proyecto para que logre esos incentivos tributarios que les mostré hace unas diapositivas atrás. Entonces, digamos que se van articulando los temas, ¿no? Para que todo este ecosistema de beneficios de la construcción sostenible sea llamativo para el desarrollador o para el actor efectivamente, pues que los va a utilizar. Y también tenemos, pues el caso es una aseguradora que es Seguros Bolívar, que ofrece un descuento en la póliza de cumplimiento y construcción del proyecto. ¿Listo? Es un descuento del 10%, no es algo, digamos, wow, pero de todas maneras es un beneficio, ¿sí? Entonces los proyectos se ponen a echar calculadora, perdónenme la expresión, y cuando ven todos estos beneficios, ven todo el acompañamiento, ven que hay una normativa que yo debo cumplir, que hay unos incentivos tributarios, que hay unos créditos de los bancos, que aparte me van a dar un descuento en el seguro, pues ahí es que nos dicen, oiga, Juan David, oiga, consejo, esto me está saliendo pues mucho más económico. Ya si el mismo desarrollador es el que va a operar el proyecto, que pasa mucho, perdón, no pasa mucho, pero pasa, ya empiezan a haber unos ahorros también en operación y mantenimiento del proyecto. ¿Listo? Un proyecto sostenible bien hecho, ¿no? Evitando el greenwashing bien hecho, va a lograr tener muchos ahorros también en operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque estos temas de operación y mantenimiento también se deben tener en cuenta desde el momento del diseño de mi proyecto y claramente desde la construcción. Bueno, eso era lo que en este tiempo, y creo que aquí me pasé 3 minutos, pero quería pues darles esta visión general del panorama de política pública y de financiamiento que tenemos hoy en día en el país. Joan sabe que acá nos podríamos quedar hablando 3, 4 horas de todos estos temas que han venido pues pasando, ¿no? Que podemos replicar, etcétera. Pero pues digamos que como barrido general, pues esto es este caso de éxito que tenemos pues hoy en día acá en el país. Muchísimas gracias, Juan David, súper interesante, la verdad. Eh, y bueno, creo que nos da mucho material para conversar y para pensar, ¿no? Yo mientras te escuchaba me preguntaba como que, bueno, habrá sido, cuál de todos los elementos que tú en ese proceso de evolución ha sido como el factor que es desencadenante, ¿no? Eh, Porque si bien, a ver, tal vez en la región, en el caso, por ejemplo, de Panamá, se ha ido avanzando en todo este tema de la agenda verde, incluso desde el punto de vista de gobierno, y nosotros ya también tenemos una taxonomía verde, lo cual Ujú. eso es un importante dinamizador, digamos, ¿no? Pero siento que cuando tú haces esa primera referencia al origen de todo esto, el hecho de que el país haya establecido como prioridad y que además haya sido esté en el grupo, este pequeño grupo selecto de 11 países que
incluyeron la construcción dentro de los sectores comprometidos con unas metas. Creo que probablemente allí fue como ¿sabes? Sí, Esa chispa generadora de la magia, digamos, ¿no? Porque igual acá en Panamá, digamos, sí, estamos viendo que ya hay bancos que cuentan con una cartera verde, que tenemos sí. la taxonomía, pero como que falta que se termine de alinear todos estos componentes, ¿no? Y, y ahí, bueno, un poco quisiera aterrizar de pronto esta reflexión y preguntarte, desde la óptica de financiamiento, ¿cuál crees que son como que los mayores desafíos que tuvieron que enfrentar o abordar, digamos, no enfrentar, sino abordar el sector y el país en general? Listo, perfecto. Sí, pues bueno, muchas gracias por tu reflexión. A ver, como barreras que creo que ha sido algo que se ha venido, digamos, acortando, por así decirlo, o cerrando esas brechas, es también el mismo acceso al financiamiento. Mm, ¿Listo? Que creo que eso pues pasa por lo general en todos los países. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces llega una constructora pequeña que quiere hacer construcción sostenible y el respectivo banco en su, digamos, estudio financiero niega el crédito. ¿Listo? ¿Qué pasaría también si el crédito pues tampoco es sostenible? ¿Listo? Independiente si es sostenible o no. Entonces digamos que eso ha logrado como lamentablemente desincentivar mucho a algunos proyectos, ¿no? A algunas constructoras, como, oiga, yo sí quiero hacer sostenible y lo hacen de todas maneras, pero pues lamentablemente no estoy pudiendo acceder al financiamiento que me ofrece en este caso pues la banca comercial. Entonces, digamos que eso era algo que sucedía mucho más antes. Este tema de las líneas de crédito en Colombia lo estamos viendo desde el año 2017. Ya llevamos, digamos, un recorrido grande y siempre es un tema que se ha puesto sobre la mesa. Ya cada vez menos porque ya vemos que, digamos, han ampliado mucho más o como esa oferta de créditos para también prestar a estas medianas y pequeñas empresas. Es más, hay bancos de los que yo les mostraba hace un momento que ofrecen pues este tipo de créditos a MIPYMES, ¿no? Que son pequeñas y medianas empresas, como para poder ampliar pues efectivamente ese rango, ¿no? Entonces, ese digamos que considero yo que es una barrera que todavía tenemos, que la hemos ido pues también surtiendo y ahí vamos pues también, como decimos acá, pues dándole, ¿no? Dándole ahí al tema y andándolo. Otro tema importante, pues, es el desconocimiento, ¿no? Que yo creo que en estos temas de construcción sostenible y en general en temas que ya no son, digamos, como tan innovadores porque es lo que estamos viviendo, pero en su momento, pues, lo eran, hay bastante desconocimiento aún, increíblemente, de muchos actores, hablando del caso colombiano, de la cadena de valor, ¿listo? Ya cada vez es menos, pero a veces me reúno con constructoras o proveedores de materiales, ¿no? O actores de la cadena que se supone que vienen trabajando en esto mucho tiempo y nos dicen, oiga, yo no tenía ni idea que los bancos ofrecían estas líneas de crédito. ¿Listo? Y eso se debe pues principalmente a dos motivos que los hemos digamos como identificado. Uno, es un poco como que nuestro sector, lamentablemente, pues es un sector como muy renuente al cambio, ¿no? Es un sector, digamos, como muy tradicional. Eso yo creo que sucede en todos lados. Por ahí leía un top de una revista europea donde colocaba el sector construcción en el último puesto, como el sector que menos, por ejemplo, tecnologías usa durante la operación. Entonces, es un sector, digamos, como por hacer la analogía, ¿no? Muy renuente al cambio. Nos pasa mucho que llegamos, ¿no? Hablamos del tema y gerentes, ¿no? Directores de las empresas nos dicen, yo vengo operando así hace 60, 70 años y mis utilidades son muy buenas. O sea, yo no voy a cambiar ya a mis 60, 65 años porque mi empresa es autosostenible financieramente. Entonces, digamos que hay un tema de desconocimiento y de voluntad importante
que ha sido pues una barrera que hemos venido pues efectivamente, digamos, acortando, porque como ustedes vieron en la presentación, pues los instrumentos existen, ¿no? Hay normativa, está la taxonomía verde, está la guía de buenas prácticas, como les digo, normativa obligatoria y voluntaria, y aparte, pues toda esta oferta de los bancos y las aseguradoras, ¿no? De este listado de 6 bancos que yo les mostré, están por lo menos los 3 o los 4 más grandes del país, que abarcan gran parte de la cartera, digamos, también constructor. Entonces, digamos que vamos como trabajando en esto. Y otro punto que yo diría, ya para cerrar mi pregunta, es el tema de capacitar, por ejemplo, y si ustedes ya tienen, como me lo decías en Panamá, un ejemplo de banca que ofrece créditos verdes, es importante capacitar a la fuerza comercial de esos bancos. O sea, ahí hay un teléfono roto, como decimos acá. Me imagino que en varios países también hay un teléfono roto porque llega el constructor a, no sé, una ciudad en Colombia, Cúcuta, por ejemplo, que no es una ciudad principal, y se sienta con el ejecutivo del banco y le dice, oiga, yo voy a construir bajo el sistema de certificación Casa Colombia. ¿Me dan algún beneficio? Y el ejecutivo comercial dice, no, acá no manejamos ese tipo de cosas, siendo que llevan años haciéndolo. Entonces, esa es otra, digamos, barrera importante ya muy desde la práctica que hemos pues también identificado. Ujú. Como capacitar a esas personas que son las que finalmente le transmiten al cliente el beneficio. Entonces, redondearía por ahí, por esas ideas. Oye, Juan David, es súper interesante el tema, sobre todo cuando hablas de esos créditos bancarios que pueden tener algún beneficio de un punto, punto y medio. Ahora te hago la pregunta, a lo mejor el ejemplo que acabas de dar de la persona que está atendiendo a un cliente, solicitando, no tiene ningún incentivo porque el banco a lo mejor no tiene un incentivo para dar ese medio punto o punto de descuento en la tasa, ¿no? ¿Hay alguna manera de que ese banco se sienta comercialmente remunerado o resarcido de alguna manera de ese punto que no va a cobrar? Sí, digamos que ahí lo podemos ver de 2 maneras, porque, a ver, y esto yo creo que suena como muy crudo, pero creo que todos lo sabemos. Si un banco crea una línea de crédito verde, es porque está recibiendo algún beneficio. ¿Listo? Porque el banco pues no va a regalar la plata porque sí. Entonces, ¿cuál es ese beneficio? Entonces, el primero, varios de estos bancos que yo les mostré ya tienen como directriz, como un tema de responsabilidad corporativa, que todas sus carteras de construcción, en este caso, tiene que ser sostenible a tal año. ¿Listo? Y la mayoría de estos bancos ya están entre el 25-30% del 100% de la cartera ya es sostenible en pocos años, ¿no? Entonces, pues, y esto cada vez acelera mucho más. Entonces, el beneficio es un tema interno obligatorio. ¿Listo? Hacia allá vamos, esa es nuestra política y nos toca ajustarnos. ¿Listo? Además, tenemos pues una taxonomía verde en Colombia que me está diciendo que en algún momento el tema se va a volver mucho más obligatorio y me va a tocar hacerlo. Entonces, mejor empezar a hacerlo con tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que dependiendo de cómo lo interpretemos, ese es como un motivo por el cual el banco hace esto. Bueno, ¿cuál es el otro beneficio? Atendiendo a su pregunta, Paul. De estos bancos que yo les mostré que eran 6, hay 3 que han creado las líneas de crédito a través de una emisión de bono verde. Es decir, buscan el dinero prestado para crear esa línea de crédito. ¿Listo? ¿Cuál es la condición? Que ese dinero que ellos obtienen, que no sé, 500 millones de dólares, 250 millones de dólares, dependiendo de la emisión, ellos lo tienen que colocar, por así decirlo, sí o sí, en construcción sostenible, cuando es de construcción sostenible, ¿no? Cuando es temas de suelos, pues en temas de suelo, etcétera, etcétera. Y el beneficio que ellos ven, o más bien también como el acuerdo que tienen con ese banco de desarrollo que les prestó el dinero, entiéndase el BID, entiéndase IFC, entiéndase CAF, bueno, etcétera,
es que pues tienen un acuerdo bilateral que también pues les ayuda a ellos a ir en el sentido en el que va el mercado. ¿Listo? Porque estas grandes bancas de desarrollo lo que buscan ahora es colocar dinero en proyectos sostenibles. No solo de construcción, ¿no? Turismo sostenible, infraestructura sostenible, bueno, digamos como lo veamos. ¿Qué nos dicen a nosotros los bancos? El beneficio más grande, aparte de estos temas que ya les he dicho que ellos también perciben, es posicionarse también frente a la competencia. ¿Listo? Nos han llegado bancos que nos dicen, oiga, X banco me está quitando mis clientes porque les está ofreciendo una tasa mejor por que los proyectos sean sostenibles. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para igualarlo? En el caso de Colombia, el primer banco que creó una línea de crédito fue Bancolombia. Seguramente ustedes lo conocen, es un banco que tiene también presencia en otros países de Centroamérica, en países de Centroamérica. Y una vez Bancolombia lanzó esa línea en 2017, yo estaba muy recién llegado aquí al consejo, de una vez empezaron los otros dos bancos más importantes del país a decir, oiga, ya mis clientes me están diciendo que se van a ir para allá porque con ese descuento en la tasa pues van a tener un ahorro muy grande en millones de pesos. Entonces, es como un efecto dominó, ¿no? Entonces, hay un beneficio de posicionamiento, ¿no? De diferenciarme en el mercado, de competitividad, de alinearme pues a la taxonomía verde, ¿no? No es un beneficio realmente que ellos lo sea tan tangible en dinero, pero pues finalmente la marca, ¿no? Del banco pues es el bien más preciado que ellos tienen, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Sí, así es. Johan, no sé cómo lo ves, digamos, todas estas lecciones que Juan David nos ha compartido el día de hoy. Tú que tienes como de pronto una visión de la región en términos como desarrollador y con experiencia en estas lides, ¿no? De ir intentando avanzar en posicionar el tema de la construcción sostenible. ¿Qué, qué tan factible ves el poder aterrizar estas lecciones en la región? Mira, de la exposición de Juan David, yo tenía una lista como de 4 páginas de preguntas que ya las contestó todas, ¿no? Entonces, ahorita no tengo mucho que decir, pero hay ahorita me está inquietando una pregunta que le quiero hacer a Juan David, porque es fácil, nosotros que estamos viendo el caso de Colombia, decir, ah, no, pero ellos la tienen facilita porque los bancos tienen crédito, la regulación, ellos están montados en un vehículo que no va a pasar donde yo vivo. Uno siempre tiende a ver eso, ¿no? Yo no creo que eso sea así. Yo le quiero preguntar a Juan David, ¿cuál cree él que fue el Big Bang que detonó esto? En mi opinión personal, yo creo que los gobiernos de alguna manera ven en la construcción un vehículo de innovación, un vehículo de cambio social, hay retos ambientales, en la construcción mueve mucho la economía en muchos sentidos. Pero eso es una apreciación mía. También yo pienso que la construcción sostenible trae muchos beneficios intangibles que algunos desarrolladores lo están identificando al margen de que tengan beneficios crediticios. Es decir, los que no están metidos en un ambiente como el de Colombia, sino están buscando algo. Entonces, por eso yo no sé, Juan David, que ha sido testigo, ¿cuál crees tú, Juan David, que fue el Big Bang que detonó esto? Listo, perfecto. Bueno, no es, digamos, como una pregunta tan sencilla porque no hay como una fórmula, ¿no? Única, porque depende mucho, pues, del contexto, ¿no? De cada país. Y les cuento un poco muy brevemente del que yo considero, ¿no? De pronto para otras personas será distinto, ¿no? Pero yo considero como dos momentos importantes. Antes del 2015, que fue cuando tuvimos esa primera regulación obligatoria, ¿cierto? Ya el sector privado venía trabajando en construcción sostenible, sin recibir nada a cambio. ¿Listo? Era un tema, digamos, ya no todos, ¿no? Y aún no son todos, ¿no? Aún falta todavía un trabajo grande. Pero sí había un número importante de constructores que desde el año 2008 prácticamente, pues ya empezaban a construir sosteniblemente. ¿Listo? Entonces yo creo que primero, más que un hito,
es, digamos, el liderazgo que ha tenido el sector privado. ¿Listo? Porque, y bueno, yo en esa época no estaba, yo en esa época estaba en la universidad, pero digamos un poco de historias que nos cuentan es que en esa época los constructores lo hacían porque estaban convencidos. ¿Listo? Y sí, seguramente en los primeros proyectos pues tenían unos sobrecostos, ¿cierto? Pero digamos que decían, no, yo continúo. ¿Y por qué lo hacían principalmente? Porque vivienda no era lo que se construía sosteniblemente. Lo que se construía sosteniblemente eran, por ejemplo, hoteles, eran oficinas. ¿Y por qué lo hacían? Porque esos inversionistas que iban, por ejemplo, a arrendar esas oficinas o esa gran cadena de hoteles que pedía la construcción del hotel, venían de fuera, ¿listo? Y nos decían, estas oficinas o estos hoteles en Estados Unidos usan el sistema de certificación LEED. Si usted quiere que yo lo contrate para construir mi hotel, lo que sea, tiene que certificarse en LEED o en algún otro sistema de certificación equivalente. ¿Listo? Entonces, digamos que hubo un tema internacional importante para que el sector privado pues tuviera ese liderazgo. ¿Listo? Y ya luego el otro detonante, cuando el sector privado ya empezó, bueno, ya llevo varios años, el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, ya llevo 7 años desde el 2008 y ya estamos en 2014 y el gobierno todavía no me saca nada, ni una obligatoriedad, ni unos incentivos, nada. Entonces, entre 2014 y 2015 fue que por primera vez el gobierno expidió los incentivos tributarios que yo les comentaba y también creó esta resolución 549 de que de manera obligatoria debo cumplir con unos ahorros. Eso fue un hito muy importante, no porque, y lamentablemente ha sido así, no porque todos los constructores lo cumplan, sino que sí generó, digamos, como un cambio de chip en ese momento. Porque los constructores empezaron a decir, oiga, si yo no cumplo esto, me van a sancionar, si yo no cumplo esto, tal cosa. Entonces ahí empezamos a recibir como muchas solicitudes, ¿no? De reuniones, de, oiga, explíquenos esa resolución, cómo es que la puedo cumplir, etcétera. Y más allá de yo decir la cumplo en la licencia de construcción, ¿no? Firmando un papel, etcétera, es que el haber tenido, digamos, como ese cambio de chip por algo obligatorio, es que los constructores, digamos, por primera vez los logramos sentar a muchos y a explicarles más allá de que fuera obligatorio o no, pues los beneficios de la construcción sostenible. ¿Listo? Entonces, ese, digamos, tema de la política pública fue muy importante, 2014, 2015. Y un tercerito, que Joan me pregunta por uno, pero yo creo que han sido como varios momentos. Ese tercerito fue 2017 a día de hoy, cuando los bancos ya empezaron a generar esas líneas de crédito verde. ¿Listo? ¿Por qué? Porque haciendo un ejercicio, cada caso es distinto, ¿no? Cada contexto de cada proyecto es distinto. Pero haciendo un ejercicio de un proyecto tipo, el ahorro que yo puedo tener con esa tasa preferencial del banco me alcanza a cubrir de lejos el costo del proceso de certificación, que es lo que muchas veces los proyectos dicen, no, es que me sale muy caro certificarme LEED, o me sale muy caro Edge, o me sale muy caro CASA o HQE, bueno, el que sea que tengamos en el país o los que sea. Con ese ahorro que te ofrece el banco, y porque hemos hecho el ejercicio y los constructores lo han hecho, se alcanza a cubrir, digamos, sobrado, por así decirlo, el costo. Y además, si tienes que tener algunos sobrecostos, porque, no sé, la luminaria que yo uso no es la que me exige el sistema, sino que debo comprar uno un poquito mejor y me sale un poquito más costoso, pues también lo alcanzo a cubrir. Entonces, el hecho de que haya, digamos, eh, una ayuda financiera en ese sentido, pues también ha sido pues un hito muy grande. Y eso se ve en los años. Eh, el crecimiento, por ejemplo, en 2015 y 2016 de la construcción sostenible fue muy grande en el país en número de proyectos. Y de 2017 a día de hoy, pues también hemos tenido un crecimiento importante. Y los proyectos nos lo dicen de verdad, digamos, muy directamente. Decidimos que todo, más allá de que estoy convencido en el tema, ¿cierto? Decidí que todos mis proyectos sean sostenibles porque tengo la tasa del banco y además puedo acceder a los incentivos tributarios.
Y retomo esa frase que daba muy al inicio, y eso hace que mis proyectos terminen siendo más económicos a que si yo no implementara ninguna estrategia de sostenibilidad, que yo creo que ese es como el mensaje eh, que nos debería de quedar, ¿no? Ujú. Así es, Juan David. Me encanta cómo estamos cerrando esta sesión del día de hoy, que ya estamos a punto de finalizar, porque creo que nos llevamos mensajes positivos, ¿no? Y de optimismo, o sea, y muy aterrizados también. Creo que entendemos que esto es una ruta, es un proceso, no es algo que ustedes lo han logrado de un día para otro, es una ruta que han venido recorriendo desde hace ya varios años. Pero me encanta el mensaje que me llevo aquí, es el de la necesidad de asumir también nosotros responsabilidades y asumir liderazgos, donde quiera que nos ubiquemos, ¿no? Nosotros desde el lado de la academia, el sector privado, los desarrolladores, la banca, es un tema que nos atiende a todos, digamos, ¿no? Nos atiende a todos y que es necesario nuestra participación activa para poder construir esa realidad. Aquí no hay soluciones mágicas, no hay incentivos más, o sea, no hay una varita mágica del gobierno perfecto que diga, bueno, ok, señora, aquí tenemos todas las condiciones. Creo que es un tema en el que todos tenemos que participar y creo que la actividad de hoy justamente es una forma de hacerlo, una forma de compartir experiencias, generar conocimiento, derrumbar mitos, el poder observar cómo ustedes han ido creciendo en esa senda y que sí es posible un sector de la construcción sostenible, que sí es rentable, que sí es viable, creo que contribuye a la discusión y a ese trabajo de evangelización, ¿no? Un poco, el de ir mostrando que no es un sueño de idealista, sino que es algo factible económicamente y además necesario para el planeta y para en general, para todos, ¿no? Eh, Quisiera agradecerte que hayas aceptado esta invitación a participar el día de hoy. Paul, Johan, no sé si quieren a lo mejor unas palabritas para cerrar el espacio, que ya estamos Bueno, yo en lo que quería era, como tú, agradecerle a Juan David, como conversamos antes de que empezáramos a grabar. Juan David, te fregaste porque eres parte de los speakers de rigor aquí. No va a ser la última vez que vamos a hablar contigo, ¿no? Yo También feliz, yo rescatando lo feliz. que tú mencionas, Eileen, el tema del liderazgo es justamente la palabra clave. En la región, Poli y yo lo sabemos, en la región están pasando cosas importantes. Y hay gente que está asumiendo ese liderazgo y se está montando en la ola. Colombia está montado primerito en la tabla surfeando, pero están pasando cosas interesantes, no te en Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico. O sea, no es un movimiento ni novedoso ni nada, sino hay un terremoto subyacente ahí. Pues entonces, nada, lo que tenemos que hacer es abrirlo para que la gente se sume a eso. Gracias, Juan David, gracias, Eileen, gracias por la verdad que me encantó. Ojalá lo podamos repetir, pues. Claro. Seguro. Bueno, desde el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable de LIESA estamos totalmente a la orden. Ponemos esta tribuna, digamos, a su disposición para seguir construyendo sobre el tema. Bueno, solo quiero darle las gracias a todos, la verdad que ha sido súper ilustrativa. Creo que hay material para volver a hacer no una, sino muchas reuniones de este tipo para Claro. compartir ese conocimiento que tienen en Colombia con nosotros, que como dice Johan, ciertamente se están abriendo puertas, pero la gente no sabe por dónde entrar. Hay que quizás ese término que usaste, Eileen, que es evangelizar, educar a la gente, en que entiendan que no solo es necesario por la salud del universo, sino es necesario porque nos va a agarrar esa ola y si no estamos preparados, el que no esté se queda atrás. Entonces, Desaparece. es Ujú. hora de aprender. Claro. Muchísimas gracias a todos, Juan David, especialmente a ti. Ha sido fabuloso. Para mí ha sido excelente oír esos cuentos de que te van a quitar el ITBMS. ¡Wow! O sea, que te van a dar 2 pisos más en el edificio. ¿Tú sabes lo que es eso?
Nada más que te den 2 pisos más. Óyeme, no sé, ponle 10 pisos, dijiste que te dan 12, bueno, como un ejemplo, estás hablando del 20% más de construcción. Quiere decir que el costo de tener eso, de poner la lámpara mejor, aún cumpliendo, o sea, mejor que la que cumple, oye, lo vas a conseguir en dinero efectivo para el Claro, promotor, el constructor, y eso es realmente la motivación. Lamentablemente es así o lamentablemente no, gracias a Dios es así nuestro mundo, y la gente tiene que ver el queso a la tostada, como decimos en nuestro país. Bueno, claro. muchísimas Gracias, Paul. gracias. Bueno, agradecerle también a todos los que se conectaron el día de hoy y bueno, Sí, nada, invitarlos a que nos acompañen en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Listo, gracias a todos. Hasta luego.